ha emitido expresiones ofensivas contra los fiscales por no solicitar menor tiempo de castigo a los acusados. Siguiente. Es el juez de control en el Estado de México, Daniel Ramírez Peña. Su actuación dio inicio a una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, ya que el 29 de junio del presente año dictó sentencia absolutoria a favor del exmagistrado Isidro Abelar Gutiérrez, quien en 2011 recibió 3 depósitos por más de 12 millones de pesos, los cuales no correspondían a sus ingresos laborales. De sus resoluciones, en cuatro casos determinó no vincular a proceso penal, en 2 casos calificó de ilegal la detención y en un caso declaró sentencia absolutoria. En el 2019, el exmagistrado Abelar Gutiérrez fue señalado por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de tener vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. El 20 de febrero de este año le fue confirmada su destitución como magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El juez Ramírez Peña se ha inclinado por beneficiar a los acusados al momento de imponer las penas, incluso en procedimientos abreviados, por el delito de huachicol, en el que el pasado 2 de junio pretendió que la Fiscalía redujera a 8 años la solicitud de sanción de 11 años y 4 meses de prisión que se le había ofertado al imputado. Adelante. Siguiente es el juez de control en Michoacán, Óscar Antonio Madero González. Su actuación ha motivado la presentación de una denuncia penal en su contra por dictar resoluciones contrarias a los intereses de la justicia. De 15 resoluciones, en 11 casos determinó no vincular a proceso penal, en 2 calificó de ilegal la detención y en otras 2 declaró sentencia absolutoria. Destaca el caso en el que se investigaba a un hombre por el delito de proporcionar datos o avisos falsos ante el Registro Federal de Contribuyentes, mintió al SAT. No obstante que se le presentaron las pruebas suficientes, decidió resolver a favor del imputado. Adelante. Vamos a ver los siguientes 8 casos de jueces cuyas resoluciones fueron impugnadas por el Ministerio Público y algunas fueron resueltas favorablemente por el Tribunal de Alzada. Adelante. Se trata del juez de control en Chihuahua, José Avelino Orozco Córdoba. Él ha emitido 7 resoluciones adversas a los intereses de la justicia. En 4 determinó no vincular a proceso penal y en 3 calificó de ilegal la detención. Estas resoluciones han obligado al Ministerio Público a dejar en libertad a los detenidos, aun cuando se tienen datos suficientes para una prisión justificada. Adelante. El siguiente es el juez de control en Tamaulipas, Ricardo Ignacio Rivera Pacheco. Este juez ha resuelto adversamente a los intereses de la justicia en 24 asuntos. En 20 determinó no vincular a proceso penal, en 3 calificó de ilegal la detención y en 1 sentencia absolutoria. Esta circunstancia ha beneficiado principalmente a personas vinculadas con delitos en materia de hidrocarburos. Como el caso de la audiencia de fecha 2 de marzo del presente año, que calificó de ilegal la detención de un hombre que a bordo de un autotransporte del Servicio Público Federal transportaba ilícitamente hidrocarburo. Adelante. El siguiente es el juez de control en Guanajuato, Jesús Alejandro Jiménez Álvarez. Él ha resuelto a favor de los imputados en 34 asuntos. En 15 casos determinó no vincular a proceso penal, en 14 calificó de ilegal la detención y en 5 sentencia absolutoria. Destaca el caso en favor de un hombre que se le detuvo en posesión de cartuchos para armas de fuego explosivos del Ejército y calificó de ilegal la detención realizada por elementos de la Guardia Nacional. Adelante. Siguiente caso, el juez de control de Michoacán, Marco Antonio Torres Reyes. Él ha emitido 22 resoluciones adversas a los intereses de la justicia. En 9 casos determinó no vincular a proceso penal, en 10 calificó de ilegal la detención y en 3 determinó sentencia absolutoria. Un ejemplo es que calificó de ilegal la detención de un hombre que portaba 3 armas de fuego con base en apreciaciones subjetivas y descalificando el informe policial. Adelante. Siguiente caso, el juez de control en Sonora, Enrique Hernández Miranda. Él ha emitido 13 resoluciones desfavorables a la justicia.
En 9 casos determinó no vincular a proceso penal, en un caso calificó de ilegal la detención y en 3 determinó sentencia absolutoria. Un caso relevante fue que en la audiencia del 19 de julio del presente año determinó no vincular a proceso a un hombre investigado por el delito de tráfico de migrantes agravado y cohecho, quien a bordo de un autobús transportaba a 116 personas originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador, y de los cuales 37 eran niñas, niños y adolescentes. Adelante. Siguiente caso, el juez de control de Puebla, Jorge Eduardo Ramírez Telles. Él ha resuelto desfavorablemente a los intereses de la justicia en 6 casos. En 2 determinó no vincular a proceso penal, en 1 calificó de ilegal la detención y en 3 sentencia absolutoria. Destaca aquí la audiencia del 25 de abril del 2023, cuando dictó sentencia absolutoria en favor de un hombre por el delito de portación de arma de uso explosivo y posesión de cartuchos, quien fue detenido portando una pistola calibre 38 Super y en su vehículo transportaba 3 fusiles calibre 2.23. Adelante. Siguiente caso es el juez segundo de Distrito de Sinaloa, Pedro Jara Venegas. Él concedió la suspensión provisional para que se devolviera un inmueble en cuyo interior se había asegurado un laboratorio para la fabricación de narcóticos. Esta determinación fue recurrida ante el tribunal colegiado, quien determinó ilegal la decisión del juez Vargas Venegas. Adelante. El juez siguiente es el juez cuarto de Distrito de Amparo en materia penal en Nayarit, Francisco René Ramírez Marcial. Él concedió un amparo para la devolución de una aeronave que en su interior se habían localizado drogas y dinero, sin notificar a la autoridad responsable y ordenando el cumplimiento sin reservas de dicha sentencia. Además, multó en cada acuerdo al agente del Ministerio Público Federal que tenía asegurada la aeronave y al delegado de la Fiscalía General de la República en Nayarit por no ejecutar su resolución de manera inmediata. Se presentaron los recursos correspondientes ante el tribunal colegiado, quien determinó se repusiera todo el procedimiento del juez Ramírez Marcial por ser irregular. Adelante. Ahora 8 casos de magistrados y jueces que ante la comisión de delitos graves se oponen a la aplicación de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Adelante. Tenemos en este caso el magistrado Martín Soto Ortiz y el magistrado Rafael Remes Ojeda y el licenciado Ricardo Reyes González, secretario del tribunal en funciones de magistrado. Ellos integran el primer tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito. En un caso relacionado con un acusado por el delito de pederastía agravada, en audiencia del 21 de julio dejaron sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, beneficiando a un presunto pederasta, pues a su consideración ello afectaba su derecho de libertad. Adelante. Los mismos integrantes de este tribunal, en este caso relacionado con un acusado por delito de homicidio calificado y daños, en audiencia del 27 de julio del presente año, cesaron la prisión preventiva oficiosa a favor de un presunto homicida, pues consideraron que se le causaría un daño a su derecho a la libertad. Adelante. Relacionado con un acusado por el delito de homicidio calificado, el juez Luis Rafael Bautista Cruz, juez tercero de distrito del séptimo circuito del estado en Veracruz, el 4 de agosto determinó dejar insubsistente la prisión preventiva oficiosa impuesta a un presunto homicida para que el juez de control le imponga otra u otras medidas cautelares. Adelante. Aquí relacionado con un acusado por el delito de homicidio doloso calificado, el juez Rafael González Castillo, juez segundo de distrito de procesos penales en materia de amparo en materia penal en el estado de Veracruz, el 18 de mayo ordenó dejar insubsistente la prisión preventiva oficiosa impuesta a un presunto homicida para que el juez de control imponga otra u otras medidas cautelares. Adelante. Aquí relacionado con un acusado por los delitos de homicidio doloso calificado y pederastía agravada,
la magistrada María Elena Leguízamo Ferrer, el magistrado José Saturnino Suero Alba y el magistrado Antonio Soto Martínez, que integran el segundo tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito en Veracruz, en audiencia del 29 de junio del presente año, otorgaron un amparo a un presunto homicida y pederasta y dejaron insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva, pues a su consideración dicha medida vulnera los derechos humanos del detenido. Adelante. Relacionado con dos personas acusadas de secuestro agravado, los mismos magistrados, en audiencia del 15 de junio del presente año, otorgaron el amparo a dos presuntos secuestradores, a quienes les revocaron la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pues a su consideración violaba sus derechos humanos. Adelante. Que relacionado con un acusado por delito de secuestro agravado, los mismos integrantes de este segundo tribunal, en audiencia del 30 de marzo del presente año, otorgaron el amparo a un presunto secuestrador, cesando la prisión preventiva oficiosa, ordenando la imposición de otra u otras medidas cautelares. Adelante. Relacionado con dos personas acusadas de secuestro, los mismos integrantes de este segundo tribunal colegiado, en audiencia del 31 de mayo del presente año, concedieron el amparo a dos presuntos secuestradores para revocar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pues a su consideración era contraria a los tratados internacionales. Adelante. Vemos el caso del secuestro, tortura y asesinato del hijo del poeta y activista Javier Sicilia. Adelante. Se trata en este caso del juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, Ernesto Vladimir Tavera Villegas. El 18 de agosto del presente año, el órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social recibió la resolución del juez Tavera Villegas, donde hace del conocimiento la sentencia absolutoria a favor de 6 presuntos secuestradores y homicidas de Juan Francisco, hijo del poeta y activista Javier Sicilia. El juez ordenó su inmediata libertad respecto del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Los hechos ocurrieron el 28 de marzo del 2011, cuando las víctimas, entre ellas el hijo del poeta, asistieron a un antro bar Obsession en Temixco, Morelos, y en ese lugar el gerente solicitó a Julio César, uno de los detenidos por el crimen, que los levantara y ejecutara a cambio de 300,000 pesos. Las personas liberadas trabajaban como meseros en ese bar. Otros 6 implicados por estos hechos ya fueron sentenciados a prisión con penas que van entre 10 y 60 años. ¿Sería cuánto, señor presidente? Me permito ceder el micrófono al licenciado Arturo Medina, fiscal federal de la Federación. Gracias. Gracias, general. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente. A continuación presentaremos 3 casos donde el actuar de los jueces o magistrados del Poder Judicial han evitado el avance de los juicios o procesos penales, generando retraso en la impartición de justicia y, por lo tanto, impunidad. Se trata de asuntos de grandes contribuyentes que han afectado la posibilidad de financiar programas de bienestar y obras de infraestructura por alrededor de 80,000 millones de pesos, lo cual equivale, por dar algunos datos, al presupuesto de Jóvenes Construyendo el Futuro durante 3 años y medio, o aumentar un 25% el apoyo a todos los beneficiarios de la pensión de adultos mayores. Es decir, si este puñado de personas pagara lo que corresponde, mejoraría los programas sociales y tendríamos más obra pública. Iniciaré con el primer caso. En coordinación con la Fiscalía General de la República, enfocamos esfuerzos para integrar 17 asuntos de grandes contribuyentes
que adeudan al pueblo de México más de 55,000 millones de pesos. En dichos asuntos, los jueces han retardado indebidamente la impartición de justicia, pues en 14 de estos 17 casos no se ha permitido que se realicen las audiencias necesarias para que las investigaciones se transformen en procesos penales, obstaculizando así la recuperación de por lo menos 54,000 millones de pesos de todos los mexicanos. Es decir, en el 82% de estos casos, integrantes del Poder Judicial Federal han impedido que se abra la puerta al proceso penal y por lo tanto impedido que se haga justicia. El esquema es el siguiente: se han presentado las denuncias y querellas, a partir de ello el Ministerio Público integra una carpeta de investigación, posteriormente solicita al juez de control que cite a los imputados para que tenga verificativo la audiencia inicial. Esta audiencia inicial debería llevarse a cabo dentro de los siguientes 15 días a la solicitud que realice el Ministerio Público. Sin embargo, los jueces de control no agendan las fechas ni la hora para la celebración de la audiencia inicial. En ocasiones lo han hecho 18 meses después. Finalmente, cuando se agenda la audiencia y una vez que llega la fecha de su realización, se difiere una y otra vez, lo que ha impedido que se sancione a los responsables y se recupere el dinero público. Segundo caso: cierta empresa del Bajío cometió defraudación fiscal, lo que ocasionó al pueblo de México un perjuicio por casi 300 millones de pesos. Por tales hechos, la Secretaría de Hacienda, en coordinación con la Fiscalía General de la República, han buscado llevar a juicio a los responsables. Sin embargo, dicho fin se vio obstaculizado por el actuar del juez Eduardo Alberto Osorio Rosado, quien reiteradamente ha emitido resoluciones contrarias a la ley. Este juez sistemáticamente emite fallos que ignoran los argumentos de la Secretaría de Hacienda, puesto que sostiene que esta Secretaría no está facultada para defender los recursos del pueblo y por ende desconoce nuestra calidad de víctima y ofendido en el proceso penal. De igual manera, ha resuelto ignorando criterios y resoluciones previas de los tribunales de amparo y de otros juzgados, incluso en contra de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta el momento, los abogados hacendarios han logrado revertir sus determinaciones, pero esto no lo exime de su responsabilidad. Ante ello, trabajaremos para presentar una queja administrativa, incluso una denuncia, porque estas conductas podrían constituir delitos cometidos en contra de la Administración de Justicia. Tercer caso: una empresa de gran tamaño con presencia nacional fue fiscalizada durante los años 2010, 2011 y 2013 y se encontró que dejó de pagar impuestos por más de 25,000 millones de pesos. Esta empresa, abusando de su gran estructura corporativa, ha operado diversas estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia que le obligue al pago de impuestos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un papel fundamental en estas estrategias, pues esta empresa solicita de manera frecuente el ejercicio de la facultad de atracción de sus asuntos con el pretexto que son novedosos y que son relevantes. No obstante, que ya existen jurisprudencias y precedentes de que el tema tiene que ser resuelto como lo han resuelto ya los tribunales colegiados por distribución de competencia conforme a nuestra Constitución. Estos 25,000 millones de pesos no han podido ser recuperados. Desde hace 13 años se han interpuesto diversos juicios y se han retrasado los litigios. Y en particular, en los últimos 8 meses, el ministro Luis María Aguilar Morales, quien, con el pretexto de la excepcional facultad de atracción solicitada por parte de la empresa, pidió al Pleno de la Suprema Corte analizarlos y ha sido omiso al resolverlos sin causa justificada.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido omisa, como mencionaba, en resolver este asunto. Retrasar indebidamente la resolución del asunto atenta no solamente contra la Constitución Federal, contra la propia naturaleza de la Suprema Corte de Justicia, que debe impartir justicia, sino también en contra de los recursos de todos los mexicanos. Anunciamos que frente a esta actuación, el gobierno federal presentará una queja en contra del ministro por este actuar. Este estilo de actuación selectiva, dirigida y controlada en la administración de justicia debe erradicarse de nuestra nación para beneficio de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, continuamos con el informe de seguridad conjunto que corresponde del 8 al 21 de agosto, 15 días de operaciones, donde han participado 264.061 elementos, de 118.130 de la Guardia Nacional y 145.931 de las Fuerzas Armadas. Adelante, por favor. Aquí están 14 misiones que han cumplido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en lo que es aduanas y puertos, en el espacio aéreo nacional, en esa vigilancia que se hace, en el plan de migración de la frontera norte-sur, en el combate al mercado ilícito de combustibles, en la seguridad de instalaciones estratégicas, en la erradicación de plantíos ilícitos, en la seguridad en el Tren Maya, en el transísmico, en lo que es la atención a desastres, operaciones de búsqueda y rescate, Operación Sargazo y pesca ilícita. En estas 14 misiones son las que engloban ese total que mencioné de 264.061 elementos de la Guardia, del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Secretaría de Marina. Adelante, los apoyos que ha proporcionado, apoyos muy específicos de la Guardia Nacional, han sido en apoyo a búsqueda de personas, en la seguridad al traslado de fertilizantes. 50.800 toneladas han sido trasladadas con la seguridad de la Guardia Nacional, y también traslado de internos en los reclusorios, 16 traslados, 20 internos. Adelante. También establecieron vigilancia e inspección en carreteras. En este periodo, en estos 15 días, del 18 al 29 de agosto, 2.137 servicios para cubrir 3.055 patrullajes y 3.162 kilómetros recorridos en las carreteras del país. 1.141 servicios de auxilio turístico y orientación vial a 7.332 conductores. En los parques, en 8 parques arqueológicos también dieron servicios de seguridad y protección, y en lo que es playas, costas y lugares con mayor afluencia turística también tuvieron actividad de proximidad social en 8.727 ocasiones. Adelante. Los resultados que se tuvieron en estos 15 días en cuanto a aseguramiento de armas en el periodo fueron 325 armas en la administración. Llevamos un total de 43.206 armas de fuego. Cargadores 1.185 en el periodo, en la administración 178.918. Adelante, por favor. En granadas, 15 granadas aseguradas a la delincuencia organizada en este periodo, 2.905 en la administración. En cartuchos, que es lo que hace funcionar a las armas, lo que las hace letales, 23.448 cartuchos en estos 15 días, y en la administración llevamos un total de 18.393.538 cartuchos de diferentes calibres. 440 detenidos, 75.942 en la administración. Vehículos asegurados, 379 vehículos en este periodo, 87.392 en la administración. Adelante. Fentanilo, se aseguraron 2.1 kilogramos de fentanilo,
y 7.669.5 kilogramos es el total de aseguramiento de esta droga letal. En metanfetaminas, 40.905 kilogramos de metanfetamina asegurada, y en la administración llevamos 386.945 kilogramos de este enervante. En cocaína, 7.358.5 kilogramos, haciendo un total en la administración de 176.983.6 kilogramos. Y marihuana, 156 kilogramos para un total de 721.669 kilogramos. Adelante. Moneda nacional que se ha asegurado en los 15 días del periodo, 1.852.652 pesos para el total de 603.4 millones de pesos en la administración. En dólares, 1.767.461 dólares del 8 al 21 de agosto, y en la administración 133.1 millones de dólares que se le ha asegurado a la delincuencia. En plantíos, en esta tarea de erradicación de plantíos ilícitos en marihuana, 292 plantíos en 20 hectáreas. En la administración van 68.072 plantíos en 9.003 hectáreas. Adelante. En lo que es amapola, 477 plantíos en 31 hectáreas para un total de 408.978 plantíos en 56.955 hectáreas. En hojas de coca tenemos 4 plantíos en 1.1 hectáreas, llevamos 188 plantíos en la administración con 61.32 hectáreas. En laboratorios se localizaron y destruyeron 61 laboratorios en estos 15 días. 40.24 toneladas de metanfetamina fueron aseguradas en esos laboratorios, y también aseguradas 36.674 toneladas de sustancias químicas que con ellas se producen estas metanfetaminas. Con este aseguramiento pues se evitó que se pudieran producir 122.62 toneladas de metanfetaminas. Aquí vemos el total de la administración: 1.931 laboratorios, 105.24 toneladas de metanfetamina, 1.208.24 toneladas de sustancias químicas. Lo que la afectación que se calcula a la delincuencia organizada en esta cuestión económica son 1.7 billones de pesos. Adelante. En el fortalecimiento a las aduanas se sigue trabajando con los 6.424 elementos atendiendo 50 aduanas, 21 fronterizas, 13 interiores y 16 marítimas, con resultados importantes: 4 armas de fuego, 27 detenidos, hay documentos por cobrar en dólares, 1.426.057, dólares americanos 399.000, 74.900 euros, 27 vehículos, 66.67 kilogramos de marihuana, 1.111 cartuchos, 12 cargadores, y también en la participación en la recaudación en el periodo fueron 45.894 millones de pesos, y en el año han sido 701.443 millones de pesos recaudados. Adelante. En el combate al mercado ilícito de combustible, el trabajo de estos 15 días se obtuvieron como resultados 695.353 litros de combustible recuperado, para un total de 48.5 millones de litros en la administración. 143 tomas clandestinas, llevamos un total de 27.836 de estas tomas localizadas y destruidas. En cuanto a la vigilancia del territorio y el espacio aéreo nacional, a través del Centro Nacional de Vigilancia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, se dio el seguimiento a una traza
de una aeronave que no había dado su reporte, una tasa de interés, y que descendió en Huixtla, Chiapas. Se aseguró una aeronave con 462.98 kilogramos de cocaína. Con esto se hubiera podido producir 1.4 millones de dosis de este enervante. La afectación son 94.5 millones de pesos. Esa afectación económica a la delincuencia. La que sigue, por favor. Aquí vamos a resaltar la aportación en los resultados de la Guardia Nacional en lo que va de la administración. Aquí tenemos los rubros muy vinculados a la seguridad pública, y que son detenidos, las armas que usan estos delincuentes, los cartuchos que hacen funcionar a esas armas y que las hacen letales, los vehículos en los que se transportan, las aeronaves, los enervantes, que son los que le produce esa economía, que es goma de opio y fentanilo, el rescate humanitario, que es una de las actividades principales de la Guardia Nacional, y también recursos económicos. Y aquí tenemos en detenidos, llevamos 75.942 detenidos en la administración. De estos, el 44% corresponde a actividades de la Guardia Nacional, es decir, 33.414 detenidos. El resto ha sido Fuerzas Armadas y otras instituciones de seguridad. En cuanto a armas, son 43.206 armas. La Guardia ha asegurado 12.098, el 28%. En cartuchos, son 18.3 millones de cartuchos, y la Guardia ha asegurado 11.2 millones de cartuchos, el 61%. En vehículos terrestres se han asegurado 87.392, y la Guardia ha asegurado 49.814 vehículos, el 57%. En aeronaves, 188 aseguradas en la administración, la Guardia Nacional ha asegurado 81, el 43%. En lo que es goma de opio, han sido 1.249 kilogramos de goma de opio asegurado. La Guardia ha asegurado 449 kilogramos, que es el 64%. En fentanilo, del total, que son 7.669, la Guardia ha asegurado 3.451.3 kilogramos de fentanilo, el 45%. En rescate humanitario, como mencionaba, es una actividad sumamente importante. Rescatado el 88% de los migrantes, 1.751.609. En cuanto a moneda nacional, el 59% de lo que se ha asegurado, de los 603.4 millones de pesos, lo ha hecho la Guardia Nacional, 356 millones. Y en dólares americanos, de esos 133.1 millones de dólares, 13.1 millones de dólares lo ha asegurado la Guardia Nacional. Estos son los resultados que ha tenido la Guardia en el trabajo. Como mencionaba, todo cómo se une desde los detenidos, las armas, los cartuchos, los vehículos, los enervantes, todo lo que le da pues esa capacidad de recursos a la delincuencia. Adelante, por favor. En el plan DN3, plan de la Guardia y plan Marina, se atendieron 77 eventos. Aquí principalmente fue pues, el huracán Hillary, que azotó las costas de Baja California y algunos estados del Pacífico. 55 lluvias fuertes, 2 sismos, 9 incendios, 4 explosiones, 6 accidentes vehiculares, beneficiando a 24.945 personas. Adelante, por favor. En operaciones de búsqueda y rescate, 60 operaciones, 10 rescates diversos y 10 evacuaciones médicas. Adelante. La operación Salvavidas de verano, también 50 personas rescatadas, 120 atenciones médicas, 2.200 elementos participando en esta actividad. En la seguridad al ferrocarril interoceánico del Istmo de Tehuantepec,
a través de 17 bases de operaciones y 3 estaciones navales avanzadas. Con 1000 elementos, pues se ha dado la seguridad principalmente a la infraestructura social y productiva que se está desarrollando ahí en el Istmo de Delante. En la atención médica de primer contacto, enfocada a Veracruz y a Oaxaca, se han realizado servicios médicos diversos: medicina general, ginecología, obstetricia, salud pública, salud mental, odontología y odontopediatría, con personas beneficiadas con el número de 7,000 personas entre Veracruz y Oaxaca, y aquí participa la Secretaría de Salud, la Secretaría de Marina y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Adelante. La operación Sargazo, se acumularon en estos 15 días 1,700 toneladas de sargazo recuperado, para un total en el año de 21,450 toneladas. Que sigue, por favor. Lo que es la pesca ilícita, la vigilancia del Alto Golfo de California y el Golfo de México, pues también fueron 38 redes de pesca aseguradas, 2,000 metros de redes de pesca aseguradas en este periodo, 1,150 kilogramos de producto asegurado a través de 2,100 elementos que realizaron distintas operaciones de inspección a personas, buques, embarcaciones menores, vehículos e instalaciones. Adelante. También la parte de los explosivos. También aprovecharemos para informar sobre o más bien dar respuesta a una cuestionamiento del día de ayer sobre los artefactos explosivos improvisados que se han asegurado en el país. Adelante, por favor. En lo que va de la administración, se ha ido identificando que estos artefactos explosivos improvisados han sido se utilizan por parte de la delincuencia organizada para agredir a grupos antagónicos, principalmente para delimitar áreas de tránsito, áreas que tienen pues algún interés en conservar, y en algunos casos también a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad pública. Ha habido, consideramos un poco un error el que se maneje como minas terrestres o campos minados. Una mina terrestre como lo que significa, aquí lo tenemos como una parte importante dentro de la actividad militar. Las minas terrestres, las minas militares, pues son artefactos que tienen normas y tienen mecanismos para poderlos integrar en los explosivos, con explosivos mucho más potentes. Aquí en estas minas se puede identificar explosivos como el C4, que es de los explosivos más potentes que se tiene, pero también activados con mecanismos seguros para aquel que está tratando de cubrir un área con estas minas. El artefacto explosivo improvisado, este es de fabricación casera, no cumple con normas de fabricación, es inestable. Al no cumplir con esas normas es inestable y también inseguros en cuanto a que puedan explotar, ¿no? Fallan en su mayoría. Se fabrican con pólvora comercial y de minería. Hay hidrogel, diferentes materiales que usa la minería, que a veces las mineras nos reportan que hay robos en algún momento de ese material, y eso es lo que usan la delincuencia organizada para fabricar estos artefactos explosivos improvisados. No son de uso militar, si explotan, lo hemos visto, si explotan, pero no son de uso militar. ¿Y cómo las hacen? Bueno, se aprovechan, existen en la red, en las redes, información de cómo fabricar un artefacto explosivo improvisado, y de ahí toman la información y buscan hacer estos artefactos explosivos. En las Fuerzas Armadas contamos con personal que coadyuva con las autoridades civiles
para la desactivación y destrucción de estos artefactos explosivos. El personal de Fuerzas Armadas tiene primero una capacitación importante sobre eso, tiene equipo individual, tiene equipo para detectar artefactos explosivos a campo abierto o en diferentes instalaciones. Hay binomios canófilos que son especialistas en detección de explosivos. Hay artefactos que utiliza este personal como robots, como detección de la sustancia que está integrando los explosivos para poder, además desactivar el explosivo, también comprobar de qué tipo de material está constituido. Adelante, por favor. Esto es lo que se ha asegurado en artefactos explosivos improvisados en el periodo del 8 al 21, 45 artefactos explosivos. En el mes llevamos 53, en el año 822 y en lo que va de la administración 2.803 artefactos explosivos. Su gran mayoría no han explotado, ¿no? Se localizan o los delincuentes los tratan de activar y por la misma forma en que están elaborados no explotan. Aquí tenemos el comportamiento de lo que ha sido esos aseguramientos. A nivel nacional, en 22 estados se han asegurado estos artefactos. El primer lugar lo lleva Michoacán con 1.411 artefactos explosivos, 664 en Guanajuato, 396 en Jalisco y 121 en Chiapas. Son los que se tienen mayor número de aseguramientos. Adelante, por favor. En tierra, en el terreno, se han identificado 2.186, en vehículos 12 y en drones 605 artefactos explosivos. Estos artefactos explosivos, los que han logrado explotar, han herido a 77 elementos, 24 militares, 10 elementos de la Guardia Nacional, 31 policías y 12 civiles pertenecientes a delincuencia organizada. Aquí tenemos cómo se ha ido comportando esta parte de los heridos y tenemos en este año la mayor cantidad con 42, en el 22 y el 21 con 16, en el 21 y en el 19, 2. Creo que es todo. Bien, como conclusión, pues todos estos artefactos explosivos son de fabricación casera, basados en tutoriales que se encuentran en las redes. El material explosivo es pólvoras comunes, pólvoras que se pueden conseguir en el mercado, o como se mencionó, aspectos de minería. No tienen una capacidad importante para poder generar una mina que es de uso militar. No hay esa capacidad, sino son este tipo de artefactos que como ya cité, en la mayoría de las ocasiones fallan. Cedo la palabra a la Secretaria de Seguridad. Es todo, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Pues precisamente con toda la información que acaban de dar mis compañeros del Gabinete de Seguridad, con todo ese trabajo, con las operaciones, las acciones que se hacen en todo el país por parte de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. A continuación daremos cómo los índices delictivos en los diversos delitos han venido a la baja. Adelante. En relación con los delitos del Fuero Federal, hemos tenido una reducción de 24% menos en comparación con diciembre del 2018. Adelante. En la mayoría de los delitos tuvimos reducciones. Adelante. En este informe que se presenta hasta el mes de julio, vemos cómo el homicidio doloso continúa a la baja, y aquí vienen las cifras desde el inicio de la administración, y en este mes de julio pasado se trata del mes
de julio más bajo de los últimos 6 años. Adelante. Y aquí viene el resumen que se propone mes a mes con los promedios, siendo en 2023 el más bajo promedio registrado de manera mensual y sus comparativos con los años anteriores. Adelante. También aquí viene la comparativa de homicidios, cómo fue incrementándose en los últimos 2 administraciones anteriores, tanto en la administración de Felipe Calderón, que creció 192.8%, y en la de Enrique Peña Nieto, 59%, en tanto que en la actual administración se lleva un descenso, una baja del 17% en homicidios dolosos. Adelante. En tanto que los homicidios dolosos por estado, aquí vienen las 32 entidades, siendo que en 6 entidades se concentra el 47.8% de los homicidios dolosos del país. Estos estados son Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco, Chihuahua y Michoacán. Adelante. Aquí vamos a ver uno por uno de los estados en donde está cada uno de ellos. En el caso de Guanajuato, en julio tuvo 38 homicidios menos en comparación con el mes anterior. Adelante. En el caso del Estado de México tuvo 32 delitos más. Adelante. En el caso de Baja California fueron 7 más que el mes anterior. Adelante. En el caso de Jalisco fueron 70 homicidios menos en julio en comparación con el mes anterior. Adelante. Y también en Chihuahua fueron 10 homicidios menos que en junio. Adelante. En Michoacán, a pesar de que continúa la tendencia a la baja en junio, en comparación con junio, el último mes tuvo 33 homicidios más. Adelante. En el caso de los 50 municipios se observa una disminución de 5.8% para el mes de julio, siendo 31 municipios que registraron una disminución y 19 municipios que muestran un incremento. Recordar que esto es año con año, comparativo año con año. Adelante. Aquí también tenemos algunos de los delitos del fuero común de enero a julio, o sea, de los últimos 7 meses de este año con respecto a los 7 meses del año anterior, en donde se ve también el descenso en la mayoría de los delitos del fuero común, y pues seguimos fortaleciendo la coordinación con las autoridades estatales. Adelante. Aquí se ve uno de los delitos que son todo tipo de robos. Es un resumen de los robos que ocurren en todo el país. Se redujo un 26.3% en comparación con diciembre de 2018. Adelante. En el caso de robo de vehículo automotor, que es un delito que no tiene cifra negra, también vamos a la baja claramente con una reducción de 44.4%. Adelante. También en el caso de feminicidio hubo una baja de 29.7%. Seguimos intensificando la persecución y la sanción de este tipo de violencia contra las mujeres. Adelante. El caso de secuestro, seguimos trabajando, y por ello, por el trabajo coordinado, se ha disminuido 70.8% en relación con enero de 2019, al pasar de 161 delitos a 47, y decir que la mayoría de estos delitos lamentablemente son de población migrante. Adelante.
Aquí están algunos de los resultados que ha tenido la Coordinación Nacional Antisecuestro con las unidades antisecuestro de todos los estados del país, con quien trabajamos de manera muy coordinada y a quien agradecemos los esfuerzos. 5,466 detenidos, 606 bandas desarticuladas y 2,652 víctimas liberadas. Adelante. Aquí hay algunos avances del trabajo que hacen las mesas de paz, como verificación de giros negros o visitas a los centros de rehabilitación de adicciones, entre otras. Adelante. Aquí viene un delito que a nosotros nos llena mucho de satisfacción los resultados que se van teniendo, que es el delito de robo de hidrocarburos, porque son recursos que pertenecen a la nación y se han bajado 94.3 menos. Importantísimo el decremento de 81,000 barriles diarios que se robaban a 4.6 miles de barriles. Es muy importante porque, como lo ha dicho el presidente López Obrador, son 281,521 millones de pesos, que significa que se detenga este tipo de robos que se hacen y que sirve estos recursos para programas de obras públicas y de bienestar. Entonces es muy importante el trabajo que hacen las Fuerzas Armadas con respecto a este delito conocido como huachicol. Adelante. También la prevención de la toma de casetas, pues este operativo que hacen llamado Caseta Segura, que ha evitado la pérdida de 11,903 millones de pesos en lo que va del 2023, y desde el inicio de la administración ha sido un ahorro de 54,247 millones de pesos. Adelante, eso sería. Muy bien. Vamos adelante. Quedó Susana, ¿no? Adelante. Buenos días. Buenos días a todos. Antes de iniciar con mi participación de los temas que traigo, presidente, tengo que hacer alusión a la situación que vive el estado de Jalisco con respecto a los desaparecidos. Ayer hicieron una marcha estudiantes de la Universidad de Guadalajara, porque algunos de ellos son de esta institución. Algunos son visibles porque hacen las marchas, pero déjeme decirle que hay una cifra de desaparecidos que no tienen la oportunidad de participar en las marchas. Aquí traigo yo dos casos que llegaron a la estación de radio donde trabajo. Una apenas el 21 de julio desapareció un menor de edad de 15 años y otra que es un joven también del centro universitario que desapareció. Él se fue de vacaciones a su lugar de origen, a Totonilco, y fue a la peluquería y ya no regresó. Aquí están los dos casos, porque si hablan con los padres de familia seguramente van a encontrar muchas cosas. Yo los acompañé a la fiscalía. La verdad es que en la Fiscalía Especial de Desaparecidos que hay en el caso de Puerto Vallarta no se atiende a la gente, y aquí se los dejo para que se pongan en contacto con las personas, presidente. Y bueno, ya entrando en el tema, le comento que en Ciapal Vallarta y en Puerto Vallarta, pues como usted sabe, hay un problema de escasez de agua, estrés hídrico. Recientemente en Ciapal Vallarta, que es el organismo administrador del agua, se dio una conferencia de prensa en donde se habla de 2,400 millones de desvío de recursos que se debieron haber destinado a la infraestructura, al mantenimiento, y hoy día, aunado con esta serie de edificios que han construido y que no hay factibilidad, Ciapal, que ya fue pasado del Estado al municipio, antes lo administraba el Estado, todas las administraciones anteriores, panistas, priistas,
Tomaron este organismo como caja chica, como un botín político, y ahora estamos viendo cómo lo han dejado hasta ahora que está colapsando pues todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Y bueno, pues apelan a que el Estado entregue, como lo dice la Suprema Corte de Justicia, porque hubo una controversia constitucional en la 98/2016, la Segunda Sala Suprema de Justicia, con fecha 14 de agosto del 2019, ordenó la transferencia al municipio. Pasaron 180 días de incertidumbre y el desaseo de la entrega-recepción. Estamos hablando de 2.400 millones de pesos. Aquí está. Y precisamente hablando de la cuestión del agua, hay obras que se han hecho con respecto al drenaje. Algunas colonias ya lo necesitan, y de la Federación han mandado recursos del ramo 33. Llegaron 7.601.000 pesos. Contrataron a una empresa, presidente, que no ha cumplido, que desde luego aquí está todo el expediente, porque aparecía como que ya habían entregado la obra, que ya estaba todo bien, y yo estuve transmitiendo 4 lunes, viendo con todos los vecinos qué es lo que pasaba. Es necesario que le hagan una auditoría, porque esos 7.601.000 pesos no están. Estamos hablando de que de la Federación mandan estos recursos para la rehabilitación de drenaje. Son las calles Prisciliano Sánchez, Belisario Domínguez, en total son 7, para abreviar el tiempo, y aquí se lo dejo porque desde luego, como dice usted, hay que cuidar los recursos, y especialmente cuando van de aquí de la Federación para resolver los problemas, muchos que tiene Puerto Vallarta. Finalmente, quiero comentarle, ayer usted puso un video donde estaba Vicente Fox, expresidente de México, expresándose de la gente de alguna manera no adecuada para los mexicanos. Usted hizo algunos comentarios con respecto a aquellas personas, como dice usted, los conservadores, personas que a lo largo de su vida se han enriquecido de una manera ilícita. Le tengo aquí este caso que tiene que ver con Bahía de Banderas, limítrofe con Puerto Vallarta. Aquí me mandan todos los amigos de bucerías de Bahía de Banderas esto porque, como usted sabe, existía el FIBA, y el expresidente, el exgobernador de Nayarit, Antonio Echeverría Domínguez, es decir, el padre, mandó a crear en el fideicomiso de Bahía de Banderas un condominio maestro. No había necesidad de hacerlo, porque por sí la infraestructura de Bahía de Banderas, de esa zona del FIBA, estaba muy bien diseñada. Pero hizo ese condominio maestro, ¿para qué? Para beneficiar a sus amigos, para beneficiar a gente con aproximadamente 1.400 hectáreas, propiedad del fideicomiso. Hay nombres de personas. Si nos vamos a la historia, para quienes ya rebasamos los 60 años y vemos, por ejemplo, el Banco ICSE en el fraude, quienes estuvieron ayer, que ustedes estaban mencionando todo lo que ha habido a lo largo de la historia, le comento quiénes son. Por ejemplo, Henry Davis, Signoret, David Cartens, el apellido allí está, varios de los que tienen unas empresas que fueron beneficiadas, fueron favorecidas: Desarrollo Banderas, Turismo Vallarta 1 y 2, Impulsora Marítima, Proyecto de Nueva Marina. ¿Qué es lo que están pidiendo la gente que compró, la gente que sabe de toda la historia de cómo se fueron comprando los terrenos? Hay un plan maestro de lotificación que tiene Banobras y que
todos los gobernadores que han pasado por ahí no lo han querido dar, algunos expresidentes municipales tampoco, y piden a usted, presidente, ese plano maestro de notificación, y que si estas empresas realmente compraron terrenos, adelante, pero ese mecanismo que utilizaron fue para hacerse de otros terrenos. Tenemos las fotografías, videos, todo, cómo era el andador, por ejemplo, de Cocoteros, Avenida Cocoteros, y ya le están cerrando. Mi presencia con este tema obedece a eso. Hace algunos días ya cercaron, ya la gente no puede caminar por ahí, la gente que andaba en bicicleta o que caminábamos, porque yo voy a esa zona, ya no lo podemos hacer. Hay casetas, hay plumas, y yo quisiera que aquí están esos expedientes, porque todo eso se dio durante la época justamente del expresidente de México, Vicente Fox, en la zona de Puerto Vallarta. Hay incluso excepciones de mías de 2005, un año antes de que se fuera esa administración. Y también el impacto que vivió Bahía de Banderas, específicamente Nuevo Vallarta, hoy Nuevo Nayarit, la zona de San Pancho, toda esa zona llena de recursos naturales y que es un filón de oro para quienes así se van haciendo ricos y luego dicen que no tienen dinero, pero así se van haciendo ricos despojando a la gente de terrenos, de vista al mar. Y aquí le dejo los expedientes de todo eso, presidente, pues va la gente allá a la estación de radio para comentarnos todo esto. Finalmente tengo también un asunto que tiene que ver con Canadá, con algunos trabajadores que están allá. Aquí le dejo el expediente de los casos que están viviendo. Si bien es cierto, algunos los contratan y están muy bien, otros los contratan, están enfermos y no hay un buen trato. Aquí también dejo el expediente. Y finalmente hay un tema muy urgente, y por lo delicado del asunto no lo quiero expresar en este momento, pero sí pasaría a quien corresponda este asunto. Y presidente, pues son los asuntos que traigo de Puerto Vallarta. Y gracias, quiero agradecer aquí a la maestra Rosa Isela, muchas gracias, porque la vez pasada que asistí traje el asunto de Cassandra, del feminicida y todo, y como a los 3-4 días lo detuvieron y ahora ya está en el proceso que corresponde. Le manda la mamá de Cassandra a usted, presidente, y a la maestra Rosa Isela un sobrecito con una carta de agradecimiento. Y bueno, pues en el caso de los desaparecidos, sí es una tragedia, presidente, sí es una tragedia que hoy veía yo todos estos que se oponen a la entrega de los libros en Jalisco, que en Jalisco se ha puesto muchas cosas del gobierno federal, como el INSABI, como la cuestión de la cuestión fiscal, etcétera. Veía yo todos esos grupos que ahora se oponen a la entrega de los libros y decía yo, ¿por qué no se han reunido así para ver el tema de seguridad, para ver tantos temas que nos aqueja en Jalisco, como las pensiones, los trabajadores que hay como 5 o 7 de Puerto Vallarta que no han recibido su quincena, no una, como 5? Entonces son muchos problemas los que tenemos en Jalisco, y pues la gente apela a que usted y los integrantes de su gabinete pues los apoyen. Muy bien, Susana. Gracias. Con Jesús, si te parece.